Vamos a empezar, así después tenemos tiempo para poder interactuar, que a veces nos quedamos cortos. Como les dije, el tema de hoy, que es la sexualidad, el sexo con o sin amor, es un tema que surgió en base a unir inquietudes que ustedes fueron planteando anteriormente. En primer lugar, vamos a hablar, para ir por partes, de distintos aspectos. Fíjense que acá estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando del amor, estamos hablando del sexo, de la intimidad, es decir, fíjense que hay muchos, digamos, conceptos que están relacionados. Vamos a definir la sexualidad como un concepto muy amplio que abarca todo lo relacionado con la realidad sexual. Es decir, incluye 3 facetas. Uno tiene que ver con la identidad sexual. La identidad sexual alude a la percepción que cada persona tiene de sí mismo en cuanto a su propio género, digamos, que a veces puede o no coincidir con sus características sexuales. ¿Ok? Esto es lo que tiene que ver con la identidad sexual. El segundo aspecto que remite a la sexualidad tiene que ver con el rol sexual. El rol sexual tiene que ver con la forma en la que externamos o revelamos, digamos, nuestra identidad o cómo nos sentimos, que es la manera de vestir, de expresarnos, las creencias, todo lo que exteriorizamos, ¿sí? Es importante, me parece, también definir y diferenciar lo que es género de sexo, porque muchas veces cuando la gente se refiere a esto hay como una mezcla. Bueno, cuando hablamos de sexo netamente, nos estamos refiriendo a las características fisiológicas, digamos, así como nacemos, a la parte biológica, ¿no? Sería lo masculino o lo femenino. Esto netamente tiene que ver con el sexo, o sea, con la parte orgánica. Y lo que tiene que ver con el género tiene que ver ya con un conjunto de características, comportamientos que en una sociedad pueden considerar normales o particulares para determinado sexo, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Entonces, el sexo, cuando hablamos de masculino o femenino, remite a lo fisiológico y el género no. Bueno, el tercer aspecto, porque hablamos del primero que era identidad de género, que tiene que ver con identidad sexual o con qué sexo uno se siente identificado. El segundo que dijimos que tiene que ver con el rol sexual, que es la manera de exteriorizar cómo nos sentimos o cómo nos percibimos. Y la tercera tiene que ver con la orientación sexual. Estos 3 aspectos están dentro de lo que implica la sexualidad. La orientación sexual tiene que ver con una atracción afectiva, romántica, psicológica, sexual, duradera, que se da en una persona a lo largo de su vida hacia otra, ¿no? Es decir, pueden ser distintas personas, pero la característica tiene que ver con estos aspectos, ¿no? Es la atracción sexual de una persona que tiene distintos elementos hacia otra. Esto va en los distintos aspectos, es decir, va desde lo que podríamos definir una heterosexualidad exclusiva, ¿no? Quienes solo le gustan personas o se sienten atraídos por personas del sexo opuesto, o por una, o sea, desde la heterosexualidad exclusiva hasta una homosexualidad exclusiva, donde solo le gustan personas o se sienten atraídos por personas del mismo sexo. Y también acá podemos incluir diversas formas de bisexualidad también, ¿no? Digamos, o sea que la orientación sexual también incluye, obviamente, estos aspectos y está dentro es una de las facetas que confluye en la sexualidad. Todos los seres humanos, absolutamente todos, somos seres sexuales. La sexualidad es algo, es una parte natural, es algo saludable y natural que todos los seres humanos tenemos y que atravesamos diferentes etapas y cambios a lo largo de la vida y digamos nuestra sexualidad también va atravesando y sufriendo diferentes cambios, podríamos llamar. Por eso siempre digo que es tan importante el tema de la educación sexual, porque nosotros nacemos ya con la sexualidad, por lo cual desde niños es tan importante el tema de
de cómo, digamos, a un niño se lo trata en relación a esto. A ver, justo recuerdo porque un paciente de tiempo atrás me hablaba al respecto, ¿no? De imágenes que tenía él en relación a su infancia y de que cómo lo habían marcado, que se había sentido terriblemente, digamos, en su momento censurado, y que esto él sentía que lo había condicionado, esto y otras cosas a lo largo de su vida en relación a su sexualidad, al desarrollo de su sexualidad. Él recordaba la escena muy chiquito, 3 años, mirando la televisión y tocándose, cual es común que los chicos a esa edad digamos, tengan este placer autoerótico, que se conozcan, que se descubran. Mirando la televisión, cuando llega el padre del trabajo, lo ve y, bueno, no solo le dijo una sarta de barbaridades, de que era asqueroso, que estaba mal lo que estaba haciendo, sino que le pegó. Digo, una situación totalmente violenta ante algo que en realidad, bueno, era algo natural, que quizás el tema era explicarle que, bueno, digamos que esto no lo podía hacer de esta manera, ¿no? Estaba dando vuelta a su hermanita por ahí, que también era más chiquita que él. Digo, el recurso de la palabra, ¿no? El recurso de la palabra y la educación desde niños, ¿no? Porque yo digo que la posibilidad de diálogo que los padres abren desde que son pequeños, obviamente hablando, porque muchas veces los chicos preguntan cosas. Entonces uno tiene que responder a las inquietudes siempre. Obviamente, de acuerdo a la edad, verá qué es lo que responde y cómo y el vocabulario que utiliza, pero siempre hay que responder, porque esto abre la puerta que cuando los hijos sean más grandes y adolescentes, que esto recurre también a una pregunta que hicieron después en relación a algo de la adolescencia y la sexualidad, puedan preguntar y recurrir a sus padres sin sentirse de alguna manera incómodos, inhibidos, o que quizás sientan que es algo de lo cual no se puede hablar. Porque este es otro de los mensajes, o sea, el tema siempre ha sido muy tabú, ¿no? El tema del sexo es muy tabú. Entonces, en algún punto, todo lo referente a la sexualidad, en los últimos años esto ha intentado y se está cambiando, obviamente, pero obviamente que este padre del cual contaba de mi paciente, seguramente, bueno, algo de esto debe haber experimentado en su infancia, ¿no? Donde por ahí no hubo mucha comunicación de parte de sus padres, no hubo mucho diálogo, y quizás a veces por desconocimiento, a veces por miedo. Hay padres que se asustan ante ciertas conductas por ahí de tipo sexual de sus hijos y por ahí tienen reacciones violentas cuando en realidad son cosas naturales que en todo caso hay que hablarlas y explicarles que, bueno, con las palabras apropiadas para esa edad, pero hablar al respecto y no evadir ni reprimir, mucho menos castigar, porque esto si no es vivido como una gran censura, ¿no? No es casualidad, no todos los pacientes que han traído por ahí problemáticas de tipo sexual han tenido cuestiones de este tipo, o digámoslo al revés, no todos los que han sufrido algún tipo de represión o sanción o algo extremo así en su infancia en relación a esto sexual o algún juego con algún amiguito, algo inocente propio de la edad y ha tenido un castigo extremo, tiene problemas a futuro con su sexualidad. Pero sí se ve que en gran medida quienes tienen problemas o dificultades sexuales han tenido algún tipo de episodio traumático a lo largo de su vida. A ver, dijimos que el tema de la educación es fundamental, ¿no? En la casa, en las escuelas, siempre la información lo que va a permitir es mayor conocimiento, obviamente, y esto permite mayor cuidado. Bueno, iba llegando gente nueva. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, bienvenido. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay como una falsa idea o fantasía de que si a los jóvenes se les informa acerca de ciertos cuidados o cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, van a salir en búsqueda de sexo. Esto lo digo de manera así grosera y lineal porque así es como realmente mucha gente lo piensa. Una de las preguntas o de los comentarios que eran en relación al tema de la sexualidad
era que me contaban el caso de, un familiar de alguien que había escrito que una jovencita de 14 años que tenía un novio y, el tema de las relaciones sexuales, ¿no? Entiendo que esto muchas veces asusta, como dije, a los adultos más que a los adolescentes, pero bueno, a ver, en realidad hay una iniciación sexual en su mayoría que es mucho antes de lo que era tiempo atrás, años atrás, ¿no? Por ahí la edad promedio es 14, 15 años, la iniciación sexual actualmente, como también otras cuestiones biológicas se han anticipado, ¿no? Mismo las mujercitas menstruaban en otras épocas por ahí edad más avanzada y ahora a veces 9, 10 años ya están teniendo la menstruación. Es decir, muchas cosas han ido como cambiando a lo largo del tiempo. Entonces se van encontrando con cuestiones que por ahí les parecen prematuras y por eso vuelvo a lo mismo de la información. Es decir, si un adolescente, sea varón o mujer, decide tener relaciones, me parece que lo importante es que puedan estar informados para saber cómo cuidarse, qué hacer y qué no hacer. Ahora, es inevitable, la información no va a precipitar algún hecho o decisión o deseo de tener sexo. En realidad, la sexualidad ya está, ¿no? Este es el error de pensar de algunos adultos de que si se habla de esto, entonces se abre una puerta que estaba cerrada. No, en realidad la sexualidad está. Entonces, la información lo que permite es que el adolescente pueda cuidarse, pueda decidir cuándo, y hablo de los adolescentes particularmente por esta pregunta que habían hecho o este comentario que les preocupaba en este caso, por la edad. Yo tengo varias pacientes que me han contado que por ahí su mamá o por ahí si no es su mamá una tía, porque su mamá no ha podido, pero la ha acompañado por ahí, digamos, a tener una consulta ginecológica, lo cual me parece interesante porque, puede desarmar un montón de dudas que por ahí los adultos a veces creen que no pueden responder, ¿no? Así que, esta es una de las cuestiones, ¿no? Que la información no precipita cuestiones. Yo creo que lo que evita son futuros problemas. En todo caso, la decisión siempre va a ser personal, pero teniendo elementos e información pueden hacer las cosas sin cometer errores. Yo me acuerdo que hace muchísimos años atrás, 15 o más, daba charlas en colegios secundarios, eran talleres, ¿no? En ese momento eran sobre el tema, por ejemplo, del SIDA, ¿no? Y el tema de los cuidados. Entonces, muchos tenían, que esto lo deben haber escuchado porque es bastante frecuente, como la idea, acá llega Nadia también, buenas noches, bienvenida, una idea equivocada absolutamente en relación a que si se utilizaban 2 preservativos, entonces estaban mejor protegidos. Bueno, todos sabemos que ese es el peor error, ¿no? Porque lo que provoca el uso de 2 preservativos es que pueda acumular aire, esto haga que reviente, y falle, obviamente. Entonces, es como, a veces puede haber información que uno puede pensar que es obvia y no lo es, y menos los adolescentes no tienen por qué saberlo, o a veces se pueden informar con compañeros, amigos, a veces pueden estar bien informados, a veces no, y la información puede circular. Entonces somos los adultos los que tenemos la responsabilidad de informar a los adolescentes, de cuidar de los niños, desde chicos también, explicarles que tienen que cuidar su cuerpo, que nadie los toque, montones de cuestiones que ya desde el vamos están relacionados con la sexualidad. Fíjense en la cantidad de conceptos y lo amplio que es. Tengo que hacer un recorrido sí o sí de todo esto para llegar a poder como unir todos estos conceptos, ¿no? Pero sí o sí esto me llevaba a hablar también de la infancia y de la adolescencia, porque esto está implícito desde que nacemos y pasa por distintas etapas. Y es bueno estar siempre acompañado de un otro que pueda contener y que pueda acompañar y que pueda sugerir, porque es una forma, informar también es cuidar, ¿no? Y si transmitimos información, estamos transmitiendo la forma en la cual tienen que aprender a cuidarse y a quererse. Esto por un lado.
Siempre la información protege, siempre. No hay la menor duda para esto. De por sí, vamos a decir algo que es como, y van a decir por qué, que la sexualidad humana es un enigma. Y pueden decir por qué es un enigma. En algún punto porque siempre nos muestra una falta de saber, ¿no? Es decir, lo que experimentamos y por ahí puede resultar en una relación, por ahí en otra puede no resultar. Y cada encuentro, digamos, con alguien, con otra persona, digamos, con alguien nuevo, hace que experimentemos cosas nuevas y, como dije antes, permite ver que por ahí lo que funciona en un caso no funciona en otro, porque todos somos distintos, hombres y mujeres, todos somos distintos y cada uno tiene que descubrir su forma de disfrutar, su forma de acceder al placer, ¿no? Es decir, no existe, cuando digo que es un enigma y que siempre hay una falta de saber, es porque no existe un libro o un conjunto de ítems que a veces en algunas revistas suben tips, que suena como un poco gracioso, pero bueno, a veces no deja de ser un poco de información, de cómo hacer para obtener tal o cual cosa, en este caso, placer. En realidad no hay una fórmula mágica, ni a todos les resulta lo mismo, porque todos somos diferentes. Entonces es un trabajo personal que tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver también con el autoerotismo, ¿no? Acá aparece esta palabra que no la habíamos mencionado. Fíjense en que ahora en relación a la sexualidad aparecieron términos que tienen que ver con la identidad sexual, con el rol sexual, con la orientación sexual, con el erotismo, con la intimidad, con el placer. Miren todos los conceptos que están dentro de la sexualidad, qué amplio que es, ¿no? Todos estos conceptos inciden en la sexualidad, conforman la sexualidad. El erotismo tiene que ver con la exacerbación del deseo sexual, que puede ser a través de una fantasía, puede ser a través de una estimulación, puede ser a través de un pensamiento, una idea de la imaginación. Es decir, tiene distintas aristas y tiene que ver, o lo identificamos comúnmente, con lo que es placer sexual. Yo lo que percibo en los últimos años en el consultorio, coincidentemente, es que hay gran cantidad de personas que se sienten desmotivadas, deserotizadas, desapasionados, podríamos pensar. Y no solo hombres, también mujeres. Las causas pueden ser muchísimas, muchísimas. Es decir, cuando digo esto, digo como desinteresados en relación al sexo, a los encuentros sexuales, casos, personas que están en pareja como personas que no, que tampoco tienen interés o sienten que tienen deseo sexual. Las causas pueden ser muchísimas, cada caso es diferente, pero voy a mencionar algunas de las cuales, que pueden ser en algunos casos el estrés, en otros casos la conformación por ahí o estar dentro de una relación de pareja, por ejemplo, que, bueno, no tiene características sanas, también obviamente reduce, digamos, o quita, digamos, la libido y todo el deseo que pueda estar puesto en juego en una relación, ¿no? Si yo siento que, digamos, me siento maltratada, en este caso, o si fuese hombre, me sentiría maltratado, no importa el género, obviamente esto también desmotiva y obviamente aleja, ¿no? No genera acercamiento ni atracción, es lo opuesto, ¿no? Ahí en este punto no despierta deseo sexual, ¿no? En este punto podríamos saber que quizás alguien perverso, ahí podríamos pensar que ver que el otro realmente no disfruta y que el otro la pasa mal o que el otro realmente está ahí por distintas circunstancias pero que no goza, a él sí o ella le provoque placer, pero eso tiene que ver ya con otro tema que tiene que ver con cuestiones más de tipo personas patológicas. Bueno, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con la represión, ¿no? La sexualidad, como dije, nace con nosotros y atraviesa distintas etapas. Hay gente que la ha vivido más libremente, hay otros que con una cuota de represión muy alta, o que ha tenido situaciones traumáticas a lo largo de su vida que han incidido. Hay personas que han tenido situaciones traumáticas en su vida en relación al plano sexual y no ha incidido por ahí en su sexualidad de adulta, en la vida adulta.
No es una condición sine qua non, pero bueno, estoy planteando distintas variantes que sí se pueden dar. Puede haber problemáticas de tipo orgánico también que inciden en esto de la falta de deseo. Pero bueno, muchas veces uno ve que tiene que ver con el tipo de, a veces, o el momento, la relación, cuando hablamos de relaciones, están atravesando, ¿no? A veces hay parejas que por ahí no están pasando por un buen momento y esto es como un síntoma que aparece de manera muy notable, muy notorio. Bueno, muchas veces cuando esto sucede en una de los dos, de los partener, a veces suceden o se suscitan situaciones de infidelidad en muchos casos, ¿no? Cuando hay desencuentros sexuales de manera permanente, cuando uno desea y el otro no, a veces uno de las partes lo ha hablado, lo ha exteriorizado y por ahí no se ha sentido escuchado y por ahí, bueno, terminan suscitándose situaciones en relación a esto que tienen que ver con la infidelidad, donde en realidad, si nos ponemos a pensar, hay una idea idealizada del amor, creo. ¿Por qué? Porque se cree que el amor todo lo puede. Así como hemos visto en otras situaciones y contextos, por ejemplo, en una relación con alguien con ciertas patologías, que por más que uno quiera y desee, si el otro no colabora y no participa, si uno pone el 80 y el otro el 20, en algún momento no va a funcionar. Hay una frase que yo suelo tener muy en cuenta y que me parece que es muy gráfica. Si uno no quiere, dos no pueden, ¿no? Esto pasa siempre. O sea, en algún momento la pareja podrá sostenerse momentáneamente y la fractura se va a dar. A ver, en esto que digo de la infidelidad, bueno, en principio remarcar algo que quizás alguna vez en algún vivo lo hemos hablado, que la fidelidad en realidad no es algo natural, es algo cultural, por empezar, ¿no? Es decir, la monogamia tiene que ver con una cuestión cultural. De hecho, en otras culturas, digamos, bueno, el hombre puede tener varias parejas mujeres. Hace unos años, no sé si ahora hay más, había un lugar que era la isla de Sumatra, donde las mujeres se podían casar con 2 hombres. No sé si se habrá ampliado digamos, la cantidad de lugares, pero sí recuerdo, más, había visto una comedia francesa que estaba muy, muy buena, que cuando recuerde, voy a buscar el nombre, se las voy a pasar porque estaba muy buena, que tenía que ver y hablaba del amor y de la idealización del amor. Bueno, era una comedia brillante francesa que hablaba de esto. Es decir, que la fidelidad, volvemos a decir, tiene que ver con una cuestión no natural, sino cultural. Lo que por ahí para nosotros culturalmente es aceptable, puede que en otras culturas no, y viceversa, ¿no? De hecho, hay distintas modalidades de relaciones de pareja. Hay relaciones que todas las relaciones deben establecer contratos, aunque suene frívola la palabra. No digo que se sienten a escribir y a firmar, sino contratos que son hablados, ¿no? Explícitos, siempre tienen que ser explícitos, porque hay muchas personas que cuando inician una relación dan por hecho y dan por implícito cosas que por ahí son personales, propias, pero que el otro no las piensa o no las comparte y se enteran al tiempo, a veces mucho, a corto o largo plazo, no importa. Entonces me parece que siempre esto de los acuerdos está muy bien que sean hablados, ¿no? Tiempo atrás un paciente me contaba que estaba saliendo con alguien y que la chica le había hecho un par de preguntas, ¿no? Y digo, bueno, qué interesante, porque está bueno que te lo haya preguntado, porque ella quiere saber qué tipo de relación es el que vos querés, para ver si ella estar al tanto, si decidir si sí o no. Era totalmente válido. En realidad no era una obviedad, él estaba como sorprendido, como que le preguntaba, por ejemplo, si quisiera o no estar con otras personas, y le daba sorpresa al que le preguntaba esto porque daba por hecho que se suponía que no. Y yo entonces le explicaba esto, ¿no? Que estaba muy bien que esto sea hablado y que sea aclarado y que cada uno pueda decir qué es lo que piensa al respecto, qué es lo que desea, porque no todos buscamos lo mismo ni todos deseamos lo mismo. En este punto, cuando hablamos de la fidelidad y que decimos que no es natural y que es cultural, la fidelidad en una relación de pareja también termina siendo una elección. ¿Por qué digo que el amor está idealizado? Porque muchas veces se supone que el amor todo lo puede y que si uno ama a alguien, ama, desea y solo se puede sentir atraído por esa persona. Bueno, sí, por un lado, pero la realidad es que, a ver, hay que ser honestos. Uno puede sentirse atraído por otras personas amando a alguien, lo cual no implica que vaya a ser infiel, son cosas diferentes. Es decir, el deseo
va a fluctuar y va a estar siempre, y uno se puede sentir atraído por otra persona, lo cual no implica que uno vaya a elegir, porque ahí es responsabilidad de uno, el tipo de relación que tiene, apostar a esa pareja o dejarse llevar por la atracción hacia otra persona, porque siempre va a haber posibilidades, ¿no? Todas las personas tienen posibilidades por ahí de tener encuentros con otras personas, pero es una elección, ¿no? El deseo va a estar, porque si no, ahí digo que el amor está como idealizado y como que hay una cosa de, a ver, con esto digo que no estoy diciendo que uno no pueda ser fiel, digo solo que uno puede amar a alguien, pero puede sentirse en algún momento atraído por otra persona. De ahí en más, la elección y decisión es personal y es responsabilidad de cada adulto, y no del tercero, que muchas veces esto lo escucho, ¿no? Es muy común, ustedes habrán escuchado montones de situaciones donde ha habido algún caso de infidelidad y la persona afectada se enoja con el tercero o la tercera. Uno dice, ¿pero qué está pasando acá? Si en realidad es el protagonista, su pareja, quien decide o no dar un paso hacia otro lado, un paso al costado, o tener una relación extramatrimonial, o como le quiera llamar, no importa si están casados o no. Entonces, digo, cada uno es responsable como adulto de las decisiones que tome y cada uno tendrá que decidir. Lo que digo que es idealizado el amor en relación a esto de pensar que todo lo puede, ¿no? Yo puedo, si el otro tiene un problema, una adicción, yo lo voy a rescatar y lo voy a salvar. Si el otro no puede enfrentar las situaciones y llevar a cabo lo que desea, yo lo voy a hacer por el otro, porque entonces no. Hay cosas que podemos hacer y hay otras que le corresponde a cada uno, ¿no? Por eso se habla de pareja y de paridad, ¿no? Donde en realidad tiene que ser un 50 y un 50 para que las cosas funcionen. Por eso es tan importante y siempre volvemos al tema del diálogo. Cuando me preguntan muchas veces en relación al tema de la infidelidad, también hay como un mito, ¿no? Como una idea equívoca a esta altura de que son mucho más infieles los hombres que las mujeres. Y ya en las últimas décadas ha habido muchísimos cambios en relación a esto, cambios culturales, donde la mujer se ha liberado mucho más y donde en realidad hoy por hoy, si hablamos de infidelidad, en torno a esto que planteamos antes, es parejo. Digo, hay tantos hombres infieles como mujeres, no es una cuestión netamente masculina, quizás siempre históricamente estuvo como más avalado, más permitido. Recuerdo el caso de una paciente hace muchos años atrás que me contaba que su abuela, el padre siempre había sido toda su vida infiel a su mamá, y era vox populi ya en la familia, todo el mundo lo sabía, y la abuela lo que le decía a la madre, que ella, el padre era trabajador, el padre no tomaba. Entonces esto era hombre y era algo que ella debía permitir porque estaba dentro de las acepciones que debería tener en cuenta por estar casada con un hombre. Bueno, mucha gente pensaba así antes, ¿no? Quizás algunos siguen pensando igual. Pero bueno, digo, hay todo como una ruptura de esquemas y de estructuras en las últimas décadas, quizás 4 o 5 décadas comenzó esto a haber cambios en relación al lugar de la mujer, ¿no? Donde de alguna manera el tema de que la mujer pueda abordar su propia sexualidad, su propio placer, está considerado y está, aceptado o mirado desde otro lugar, y no de un lugar tanto de la censura, ¿no? Como que la mujer solo podía acceder a tener sexo solo dentro de la vida marital o con fines de reproducción. Como si el terreno del placer solo en ese punto quedara por fuera de la pareja al hombre y la mujer no tuviese la libertad de decidir. Yo creo que acá es importante hablar también de esta palabra, ¿no? Que tiene que ver con la libertad. Siempre hablo de la libertad en todos los órdenes de la vida. Creo que la honestidad, la lealtad, la libertad son palabras y conceptos fundamentales a tener en cuenta para poder ser leales con lo que sentimos, con lo que deseamos, ¿no? Ser honestos con nosotros mismos. Si yo estoy dentro de una relación de pareja y busco tal o cual cosa y espero eso es lo que yo tengo que plantear. No hacer un como si, porque si no es una falacia, no es real, no me lleva a nada bueno, no tiene sentido, digamos, ¿no? Entonces,
Creo que cada uno se tiene que hacer cargo de su deseo, en primer lugar, y de las decisiones que toma, y de poder abordar y expresarlo al otro, y de poder manejarse en la vida con libertad. Siempre y cuando, bueno, uno nunca perjudique a otros, ¿no? Siempre respetando los límites. A ver, ¿qué digo con esto? De respetar los límites y de alguna manera los encuadres de los que hablaba dentro de una pareja. Si yo estoy dentro de una relación monogámica, elijo tener una relación monogámica y esto es lo que está explícito, no está bueno que yo, a ver, por mi lado tenga una relación abierta, porque esto también lo he escuchado, o sea, yo sí, mientras no se entere, pero él no, pero ¿y por qué él no? Sí, vos sí. Y no, porque nosotros tenemos, no, o es una cosa o es otra en algún punto, o sea, o los dos tienen derecho a tener una relación abierta, o, bueno, o evidentemente habrá que hablar y definir, pero hay que ser honestos y leales, porque estas cosas nunca llegan a buen puerto, ¿no? Hay que ser transparentes, en primer lugar con uno y en segundo lugar con el otro. Igual las cuestiones a veces esta palabra de la infidelidad que acá apareció hablando de sexualidad, de sexo, de amor, muchas personas lo consideran como una cosa terminal, fatal. Bueno, yo siempre digo que hay casos y casos, hay muchas parejas que han logrado crecer y mejorar a partir de este obstáculo que surgió, ¿no? Porque sí, entendiendo de qué se trató, qué es lo que había que mejorar en la relación o qué es lo que llevó a esto, y lo han podido superar, a quienes no. Entonces, bueno, cada caso también es diferente y deberán evaluar cada uno qué es lo mejor para cada quien. Si nos ponemos a pensar en relación a todo lo que tiene que ver con las mujeres, ha habido obviamente un cambio, pero súper grande en esto del lugar que las mujeres han abordado, como dije, ¿no? Siempre hay muchos mitos en relación a... bueno, la mujer siempre fue muy degradada en el terreno del plano sexual, en el plano sexual, digamos, ¿no? En relación a que si una mujer accedía por ahí a un encuentro, que por ahí no tenía una relación muy profunda con alguien, o una relación de pareja, un encuentro sexual, era degradada o descalificada, ¿no? Cuando por otro lado un hombre podía hacerlo por ser hombre. Bueno, yo creo que en la actualidad hay todo un cambio donde cada uno como persona debe darse un lugar, digamos, de respetar su propio, como dije, deseo, y creo que, bueno, muchas mujeres por ahí deciden a veces acceder a tener encuentros o relaciones con otras personas, por ahí sin que sean novios o marido o pareja, y me parece que cada uno tiene que ser libre de elegir, siempre y cuando se cuide, se respete y sea leal, como dije, con lo que siente, ¿no? No hay tanta censura como en otras épocas, porque creo que acá está tratando de haber en la actualidad mucha más paridad con los derechos de la mujer, ¿no? Y hay muchos cambios, es un momento de muchos cambios, y todos los momentos revolucionarios se dan como situaciones extremas a veces, ¿no? Encontronazos. Pero bueno, creo que las mujeres viven en los últimos años mucho más libremente la sexualidad que en otras épocas, se permiten más. Yo lo noto mucho con adolescentes, con pacientes jóvenes que pueden hablar y lo hablan de la sexualidad desde otro lugar más libre, desde su orientación sexual, desde el acceso a tener encuentros con otros. Es decir, me parece que en esto, al haber más información, ¿no? Esto da un margen también de libertad y de enriquecimiento. Por eso digo que lo más importante es la información. Y este lugar que las mujeres hoy en día tienen, que por ahí es más, no sé si decir igualitario, pero que apunta a tener como, bueno, un reconocimiento en distintas áreas, y que no sea un lugar de lo sexual o lo vinculado al sexo, degradado del hecho de decidir, digamos, tener, como que esto pasaba, ¿no? Si las mujeres se vislumbraba en una mujer algo del orden del deseo en relación a lo sexual, esto era mal visto, ¿no? Era como una mujer liviana, como, bueno, otros conceptos descalificativos bastante desagradables.
Bueno, esto está cambiando obviamente en los últimos años, afortunadamente, ¿no? Porque todos tenemos derecho a disfrutar y elegir cómo vivir nuestra vida y nuestra propia sexualidad. Cada uno debe llevar su vida libremente porque nadie mejor que uno puede saber y descubrir qué es lo que nos hace felices. Así que, bueno, a la respuesta de sexo con o sin amor es una elección. Creo que todo es válido, como dije, siempre y cuando uno se respete y respete, y cada uno es libre de elegir y de hacer lo que quiera, y no es que una cosa es mala y otra es buena. Por ahí tiene que ver con momentos de la vida, que hay personas que en algún momento pensaban de una manera y después cambian de forma de pensar, hay gente que evoluciona y que por ahí en relación a un montón de aspectos en la vida, ¿no? Pensaban de una manera y después con los años se dan cuenta que no. Uno va creciendo y todo va haciendo que tenga una mirada diferente o que vaya variando en muchos casos, en otros no, en otros se mantiene igual a lo largo del tiempo. Eso depende, no todos somos iguales. Pero en relación a este tema que es la sexualidad, sexo con o sin amor, bueno, habrá quienes elijan con, habrán quienes eligen sin amor y habrá quienes, de acuerdo al momento de su vida, elijan una u otra cosa. Me parece que esto no es una respuesta única, porque así como hay personas, hay formas de pensar, de manejarnos, y me parece que lo importante y lo que tenga que ver con la sexualidad, básicamente con o sin, tiene que ver con podernos manejar con libertad y disfrutar de la sexualidad, porque es algo natural y no es pecaminoso como algo que en muchas épocas o durante mucho tiempo lo han hecho ver. Bueno, voy a dejar acá, no quiero, pero si no, no me va a alcanzar el tiempo para interactuar. Como siempre, bueno, este tema para mucho más da. Vamos a charlar un poquito, a ver acá que... bueno, acá saludando. Muy bien. Acá gente que fue llegando que no saludé. María Rosa, no la había visto. Bueno. Acá dice Norma, la adolescencia implica un aumento de la energía sexual. Siempre es mejor estar informado. Absolutamente, absolutamente. La información salva. Alejandro dice, la información sobre educación sexual en los colegios es insuficiente y es algo importantísimo más en adolescentes. Estoy totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Esto en alguna oportunidad lo dije, ¿no? Que yo no puedo creer que hoy en día todavía se resistan muchos padres, porque por esto sucede muchas veces, en algunos casos en las autoridades del colegio también, a que no haya información. Yo creo que es por esta falsa idea de que si les dan información, y ahí vamos a lo mismo, ¿no? Como que si tuviera una mirada mala sobre lo sexual, porque suponen que de esta manera el adolescente va a ir a buscar sexo, cuando en realidad la sexualidad ya está. Si lo va a tener o no va a ser una decisión igualmente personal, solo que van a estar más informados, o sea que sería favorable que la tuvieran. Lamentablemente esto todavía hay muchos colegios que han mejorado y hay otros que se resisten. Buenas noches, Claudia. Acá, Norma dice, no hay una fórmula para el disfrute en el vínculo con el otro. Se produce una alquimia única, tal cual. Por eso decíamos, muy bien, alquimia única, que lo que puede funcionar con uno, no con otro. Nadie es ni la super, ni el super, wow, ¿no? No, porque nadie tiene el librito ni la fórmula. Porque todos somos diferentes y porque el encuentro con un otro siempre provoca algo diferente, produce cosas diferentes. Culturalmente no se aceptaba la masturbación femenina tan importante como el autoconocimiento. Se hace mucho hincapié en la impotencia masculina y muchas veces no se tiene en cuenta la frigidez femenina. ¿Es verdad? Es verdad. Bueno, el tema de la masturbación femenina es un tema que aún hoy en día, yo creo que, a ver, muchas veces todavía no, más allá de que no todo el mundo por ahí, no todas las mujeres lo practiquen, muchas que sí, a pesar de que es algo natural, es como que pareciera que todavía
cuesta como admitirlo, como si fuera algo que no está bien visto, que no estuviese bien. Esto también es terrible, porque eso también habla de una mirada en relación a la propia sexualidad y a la propia represión también, ¿no? Y esto es verdad, lo de la impotencia masculina se habla siempre y poco de la frigidez. O habrán visto que muchas veces cuando se quiere descalificar a una mujer en otro ámbito fuera del sexual, lo primero que dice es una frígida, ¿no? Siempre se utiliza este término, digamos, de orden sexual como algo del orden descalificativo, cuando en realidad, bueno, es interesante ver en todo caso si de impotencia se ha hablado mucho más que frigidez. Esto es real. Buenas noches, Marina. Buenas noches, María Eugenia. Acá Francisca dice, estoy de acuerdo en la educación sexual en las escuelas. Claro que sí, Francisca, porque yo creo que en la medida que tienen recursos, esto les da, la información lo que da es tranquilidad. Si estamos informados, tenemos más recursos y elementos para cuidarnos y protegernos. Y esto tranquiliza, lo que inquieta es la incertidumbre y el no saber. Entonces, si los adultos tenemos elementos, información, ¿cómo no dárselo? Si le estamos dando herramientas para que aprendan a manejarse y que aprendan a desenvolverse solos, ¿no? Que aprendan a cuidarse, que aprendan a quererse. O sea que una de las formas de colaborar en la autoestima es esto, es transmitir información, siempre, cómo cuidarse, bueno, qué permitir, qué no, en todos los terrenos, ¿no? Porque también he visto por ahí en pacientes adolescentes, por ahí de 20 o de 18, que por ahí muchas veces aparece esto, ¿no? Bueno, tiene que ver con la historia personal de cada uno, también ahí se pone en juego, obviamente. Esto de que, bueno, por ello no, todavía no, es la primera vez, por ejemplo, y no, todavía no quisiera, pero si no tengo miedo que me deje. Esto creo que es hasta de la época de mi tatarabuela, porque estas son frases que me acuerdo que se escuchan desde épocas de antaño, ¿no? Esto de que pareciera que era la muestra de amor, ¿no? Fíjese en el peso que tenía la sexualidad. Era como la prueba de amor de la mujer. Para el hombre no, al contrario, no me tenía que tener experiencia. Ahora la mujer, la prueba de amor era que sea virgen, ¿no? Bueno, hay un montón de connotaciones que uno podrá estar de acuerdo o no, que tiene que ver con distintos aspectos, ¿no? Todos son respetables. Yo no cuestiono ninguno, solo digo que este espacio es para pensar y para tomar contacto con cosas que realmente son por ahí naturales, para pensarlas de esa forma y que las terminamos pensando de otra manera quizás por mandatos sociales o por miradas ajenas, donde hay cuestiones que son naturales, como por ejemplo la sexualidad, que es innata y que se desarrolla a lo largo de toda la vida, y sin embargo en algunos casos pareciera que no lo es. Este es un espacio para pensar y esa es la idea. Bueno, acá dice Mónica, no hay capacitación continua de parte de los directivos y supervisores para dar educación sexual en las escuelas y eso no permite la continuidad del tema. Como también lo que cuesta a algunos docentes de construirse. Tiene mucho que ver con su recorrido de vida y la desinformación. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que así como le pasa a los docentes, le pasa a muchos padres, lógicamente. A ver, muchas veces vienen de una propia historia por ahí, donde ha sido, digamos, no han recibido información de la manera adecuada, no han recibido ninguna, ha sido un tema súper tabú. En algunos casos los padres han podido, o madres, revertir esto con sus hijos. En algunos casos han repetido la historia, ¿no? No hace mucho me contaba una paciente de una sobrinita que se había indispuesto por primera vez y bueno, fue a hacerle preguntas a su mamá en relación a esto, ¿no? Y la mamá, bueno, no, pero esto no, esto hablemos más adelante. Yo pensaba, ¿más adelante cuándo quiere hablarlo? Cuando ya, digamos, o sea, la gente a veces se escapa y bueno, a veces es porque no sabe, tiene miedo a cómo responder, qué responder. Pero la realidad es que hay que, en todo caso, informarse a los adultos cómo hacerlo, pero que uno no puede evadir, no. Las cosas, las preguntas, no hay que evadirlas, porque aparte, como dije antes, no olvidemos que los niños... si creamos un vínculo de diálogo y de confianza desde chicos, a medida que crezcan y vayan teniendo distintas dificultades o inquietudes, al primero que van a recurrir es al adulto. Porque saben que es un lugar donde va a haber una escucha, donde va a haber un consejo. De otra manera, bueno, esto lo único que genera es alejamiento, ¿no? Entonces, fíjense la importancia acá también del diálogo. Así que bueno,
estoy de acuerdo con esto, ¿no? Es un proceso también de los adultos, a la hora de que los hijos sean niños o adolescentes, también un proceso de construcción, ¿no? De su propia historia y de el rol de ser hijos pasan a ser padres, y ahí se revierte la cosa, el rol, y tratar de ver cómo transmitir y cómo mejorar esto de la información y del diálogo. Así que bueno, vamos a dejar por hoy. Me pareció súper interesante el tema, bien que tiene muchísimas partes y digamos, puntas para dónde ir, que es muy difícil centrar todo en una charla, pero bueno, me pareció súper interesante. Así que ahí vamos todos a vivir la sexualidad, a respetarnos, que tiene que ver con ser honestos y leales con lo que deseamos en primer lugar. Lo repito porque me parece que es, y bueno, y es muy importante, creo que en relación a esto, cuando elegimos algo, sea con o sin, nadie se sienta juzgado o permita sentirse juzgado por la mirada de otro, porque cada uno de su vida debe sentirse libre a la hora de elegir y decidir y hacerse cargo de sus decisiones. Así que a vivir libremente, a cuidarnos, a querernos, y dejamos acá por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Les mando un beso gigante. Gracias por estar del otro lado y, como siempre, un hermoso momento compartido. Abrazo y beso para todos.